Pues bien, abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20. Se nos acaba, chicos. Éxodo capítulo 20. Hoy vamos a tener una conclusión acerca de los 10 mandamientos y quiero proponerte 3 reflexiones muy sencillas, muy importantes, 3 reflexiones, 3 verdades importantes sobre los 10 mandamientos. Y me gustaría, antes de empezar, poner este tiempo en manos del Señor y comenzar a estudiar. ¿Me acompañas? Señor, venimos ante ti una vez más, confiados en que toda la Escritura ha sido inspirada por ti y toda ella, Señor, incluida la ley, es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Señor, no hay una sola parte de tu palabra que no tenga algo que decirnos a nosotros. Y pedimos, Señor, que el día de hoy, después de 10 semanas de estar meditando en esas 10 palabras, tú permitas que nuestro corazón pueda ver con mucha claridad el propósito de este capítulo en nuestras Biblias. Así que háblanos, Señor, danos un corazón receptivo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los 10 mandamientos o las 10 palabras, como sería más adecuado llamarlas, a menudo son malinterpretadas. Como dice un amigo, las malinterpretan mal. A veces puede uno entenderlas tan equivocadamente y no dar en el blanco, ¿no? Un error común es, especialmente para nosotros como cristianos, ¿verdad? Un error común es pensar, bueno, ya estamos bajo la gracia, ya Cristo cumplió la ley, ya para qué necesito los 10 mandamientos, ya hasta me estorban, ¿no? Pero eso es un error. Otro error común es, ignorarlos por completo, ¿no? Ignorarlos por completo como el propósito por el cual los dio, que no es para salvación. Los 10 mandamientos nunca fueron el camino para la salvación. Y cuando ignoramos esto, caemos en el error del legalismo, ¿verdad? Ambos extremos son malos. Así que en la primera reflexión o conclusión que yo quisiera proponer ante ti, la vemos en el capítulo 20. Fíjate en los versos 1 y 2. Observa qué interesante, algo que a menudo pasamos de largo. Éxodo 20, versos 1 y 2. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Verso 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mira qué interesante cómo comienza esta porción. O sea, las 10 palabras o los 10 mandamientos no comienzan con un mandamiento. Comienzan con una declaración de quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Eso es brutal. ¿Te das cuenta? No dice yo seré Jehová tu Dios cuando cumplas todo esto. No, dice yo soy Jehová tu Dios. Y no dice que te sacaré de la perdición en la que estás si te portas bien. Dice que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que la gracia va siempre antes de la obediencia. O sea, los 10 mandamientos no comienzan con lo que yo tengo que hacer. Comienzan con lo que Dios ya hizo. Pequeña pregunta: ¿qué hizo el pueblo de Israel para salir de la tierra de Egipto? Para ganar la salvación o la libertad. ¿Qué hicieron? Absolutamente nada. La noche en la que Dios los sacó de su esclavitud, ellos tenían una sola responsabilidad: disfrutar de un cordero y de un tiempo en familia. Qué impresionante, ¿verdad? Alguien más murió para que ellos pudieran vivir. Y chicos, esto es importante comprenderlo. La ley fue dada después de la redención de Israel. Es decir, la gracia fue primero y la instrucción y la demanda de obediencia fue después. La Biblia de principio a fin me enseña que Dios es siempre el iniciador. Y siempre que Dios salva a alguien, siempre es por gracia. Este pueblo salió de la esclavitud porque Dios en su infinita gracia decidió ser Dios de ellos y sacarlos de ahí. Entonces, aún desde el Antiguo Testamento es evidente que la ley no salvó a Israel. Pero la ley sería una manera de disfrutar la salvación de gracia que Dios les había dado.
La ley, específicamente estas 10 palabras, eran una manera de honrar esa relación especial con este Dios especial. Del mismo modo, para nosotros los cristianos, los 10 mandamientos o las 10 palabras son esenciales. ¿Puedo repetirlo? Para nosotros como cristianos, los 10 mandamientos son esenciales, no para nuestra salvación, pero sí para cultivar una relación real y profunda con Dios. No superficial, sino al nivel del corazón. En otras palabras, mis obras no son de ningún valor para mi salvación, pero una vez salvo, mis obras son de un valor enorme para mi caminar con el Señor. Déjame ponértelo en otros términos. Déjame ponerte, ¿qué ejemplo prefieres? ¿El del matrimonio o el de los hijos? El de los hijos, mejor. Déjame ponerte el ejemplo de los hijos. ¿Qué hizo mi hija para ser mi hija? Pues, ¿estás seguro? Y algunos dudaron. Pues no. ¿Qué hizo mi hija para ser mi hija? Absolutamente nada. Pregunta, ¿habrá algo que mi hija pueda hacer que rompa su identidad como hija mía? ¿Habrá algo que mi hija pueda hacer que literalmente cambie el hecho de que yo soy su padre? Nada más no se lo digas, ¿verdad? Ella puede hacer lo que quiera y nada va a cambiar el hecho de que yo soy su papá. Pero, su conducta puede afectar su relación conmigo. Si ella honra mi posición en su vida, tomando en cuenta mis palabras, mis instrucciones, mis consejos, mis límites, ella no solo va a recibir los beneficios de escuchar a un papá sabio, pero además va a disfrutar la libertad de poder disfrutar de su papá, reír con papá. En el momento en el que ella deshonre esta posición que yo tengo en su vida, ella ya no va a sentirse en la misma libertad. ¿Se entiende? Sus ojos no van a poderme ver directamente a mis ojos. No va a poder reír, no va a poder acercarse, no va a poder jugar. Podría hacerlo, pero hay algo que estorba ahora: su falta de honra a mi posición en su vida. Entonces, la ley, repito, quiero dejarlo muy claro. La ley fue dada después de la gracia, porque la obediencia siempre es un resultado de la gracia. Nosotros como cristianos ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Por la fe en Cristo hemos nacido de nuevo. Pero ahora estas 10 palabras, estos 10 mandamientos, estas 10 normas, si yo las guardo y las observo, contribuyen a que yo desarrolle una relación con Dios, a que yo me mantenga caminando con Él, porque Él es todas estas cosas, ¿verdad? Él es el único Dios, ¿cierto? Él es verdad, por tanto cuando yo honro la verdad, honro mi relación con Él. Él es fiel, por eso cuando yo soy fiel a mi esposa, honro mi relación con Él. Todo se trata de responder al Dios que me escogió primero, ¿verdad? Él lo inició y yo solo respondo a su gracia. Entonces, ahí está el punto número 1. La gracia siempre va antes de la obediencia, porque la obediencia siempre será el fruto de su gracia. Segunda reflexión. Oigan, no se me duerman, ¿eh? Ya los vi. En la reunión pasada los paré a partir del segundo punto y estuvieron así por 1 hora. No me obliguen, ¿eh? Segunda pequeña reflexión. No sé si darte el título primero o leer la porción y lo identificamos. Mejor leemos la porción y lo identificamos. Así echamos a andar el ratoncito teológico de nuestra cabeza. Éxodo capítulo 20. Ahora mira los versos 18 al 21. Me salté todas las 10 palabras porque ya las estudiamos 10 por 10 semanas. Pero verso 18, mira, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué dice ahí? Temblaron y se pusieron de lejos. Yo pensaría que el versículo terminaría diciendo, y viéndolo el pueblo, cantaron: quiero escuchar tu dulce voz. Ni se les ocurrió cantar algo así. Temblaron y se pusieron de lejos. Mira el verso 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero ¿what?
¿Qué dice ahí, perdón? No hable Dios con nosotros para que no muramos. Es de esos versículos que no sé. Con este versículo me siento como gringo con una tostada. No sé ni cómo agarrarla, bro. O sea, hay demasiado aquí. Por un lado, qué cosa más desafortunada. Qué terrible. O sea, y qué triste, porque ese es el versículo de muchos, ¿no? No hable Dios con nosotros. No quiero que Dios me hable. Eso es algo terrible. Terrible. Ahora, por otro lado, es algo comprensible. ¿Cómo sabes tú que alguna vez Dios, no el pastor, ¿ok? No el pastor, no un cristiano, no un podcast, no un reel de Instagram. ¿Cómo sabes que Dios te habló a través de su palabra? Porque sientes que te mueres. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Si eres cristiano, solo hay una manera de ser cristiano. Cuando pasas por ese punto en el que Dios te habla y su luz alumbra tu interior y te ves. No estoy hablando de sentimientos, ¿eh? No es que te sientes culpable. Ves tu pecado, ves tu imperfección, ves tu verdadera condición y es terrible. Te quieres morir. Sientes que mueres. Tu idea de ti mismo, tu alto concepto de ti mismo se hace trizas ante su asombrosa perfección. Pero otra cosa sucede cuando Él te habla también. No solo ves tu condición, sino ves su capacidad de amarte. Y te vuelves consciente del hecho de que Dios te está mostrando tu condición justamente porque a menos que la reconozcas no puedes experimentar su amor. Y entonces su amor se vuelve más grande, más aplastante y ya no sé qué es peor. Si ver tu condición como pecador o ver su amor disponible para ti. Y lo que costó que tú y yo fuéramos amados por un Dios así, costó la sangre de su Hijo. Entonces, por un lado, es terrible, ¿no? Es terrible esta idea de, no, nosotros no queremos escuchar. Que el pastor escuche, que el discipulador escuche, que el consejero escuche y tú dinos, y nosotros preferimos tener una relación con la información, preferimos tener una relación con las reglas, que una relación con el Dios que pone las reglas. Eso es terrible. Eso es lo que está sucediendo aquí. Ellos tienen esta actitud. Saben que una relación con Dios les va a costar su vida. ¿Se entiende? Una relación con Dios va a afectar sus vidas. Si estudiaste los 10 mandamientos con nosotros las últimas semanas, llevamos 10 domingos muriendo, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? Llevamos 10 domingos muriendo y 10 domingos descubriendo que Dios insiste en buscarnos y en amarnos. Bueno, ahí está. Eso sucedió, verso 20. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, triste. Y Moisés se acercó, ¿qué dice ahí? A la oscuridad en la cual estaba Dios. Me encanta este versículo. ¿Sabes qué me encanta de la Biblia? Me encanta que la Biblia me despoja de la religiosidad que suelo producir en mi propio corazón, ¿no? Porque decimos que Dios es luz, y claro que Dios es luz, pero luego pensamos que Dios solo está en donde hay luz física, ¿no? Ay, este lugar está muy oscuro. ¿Por qué está tan oscuro si Dios es luz? Pues porque cerramos esa cortina para que no entre tanto el sol y no nos dé calor. Pero Dios está, ¿qué pasaría si apagamos las luces? De hecho, en la alabanza, ¿te has dado cuenta? Apagamos las luces. ¿Pero qué no es Dios es luz? ¿Por qué las apagan? Pues para que no te distraigas. Dios está en la oscuridad también. Dios está ahí, en lo oscuro. Me encanta esta visión de Dios, ¿no? Me quita, repito, me quita lo religioso. Yo sé que a lo mejor tú no, pero yo soy muy religioso. Me encanta esta visión, ¿no? Esto está súper oscuro, ahí está Dios, bro. Dios está en todas partes. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que vemos en esta segunda sección? El punto que yo quiero proponerte es que no es la ley lo que nos separa de Dios. Porque pareciera aquí que cuando Dios da la ley, el hombre reacciona
diciendo, no, eso es terrible, no quiero escuchar a Dios, ¿no? Y suele suceder que la gente piensa así, no, yo no me acerco a Dios, no sea que, ¿no?, hago algo mal y ¡pum!, me va a castigar. Pero no es la ley lo que nos aparta de Dios, sino el legalismo. Es el legalismo lo que nos aparta de Dios. El legalismo es esta idea de que a través de guardar los mandamientos yo me gano la salvación. Pero no es la razón por la que Dios dio la ley. Entonces, ¿sabes que estás mal interpretando la ley? Si en lugar de arrojarte a los pies del Señor cuando la estudias, te alejas del Señor. Suele suceder, ¿no?, que estudias la ley y te sientes condenado y te apartas del Señor. Cuando la Biblia nos dice claramente que la ley nos fue dada para revelarnos la justicia de Dios, ¿no? Entonces, el religioso prefiere relacionarse con las reglas sin relacionarse con Dios. El irreligioso prefiere ignorar las reglas, pero ambos en esencia están diciendo lo mismo: no hable Dios conmigo. ¿Se entendió? Ambos están diciendo lo mismo. Bueno, ¿cuál es el propósito de la ley entonces? Acercarnos a Dios. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, desde el verso 19. Gálatas 3, 19. Después de que Pablo ha explicado que la salvación es solamente por gracia, eso significa gratuitamente, ¿verdad? Al poner nuestra confianza en Jesús, sin nuestras obras, Dios nos salva por las obras de Cristo. Entonces Pablo explica todo esto, salvación por gracia, y se hace esta pregunta en el verso 19 de Gálatas 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Qué buena pregunta. Fue añadida, dice Pablo, a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Se nos habla aquí de una simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Cuál es esa simiente? La simiente de Abraham. Dios escogió a Abraham con un propósito: a través de su descendencia enviar a uno en quien serían benditas todas las familias y las etnias y los pueblos de la tierra. Esa era la intención de Dios al escoger a Abraham: enviar a uno de sus descendientes que haría, no te preocupes, que haría que la bendición de Dios una vez más pudiera ser disfrutada por el hombre pecador, ¿verdad? Entonces esa simiente es Cristo. Y luego dice el verso 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Sus preguntas son súper lógicas, ¿no? Ok, si la ley no me lleva a la salvación, entonces está en contra de la, o sea, ¿qué es contraria a las promesas de Dios? No entendí. Y Pablo responde: en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Lo que Pablo está diciendo es básicamente esto: si obedeciendo la ley uno pudiera salvarse, Dios nunca habría prometido la simiente de Abraham que vendría a salvarnos. O sea, si el hombre se pudiera salvar guardando las reglas de la ley, ¿para qué vino Cristo? De hecho, la noche en la que Jesús fue entregado, ¿recuerdas cuál fue su última petición al Padre esa noche? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Estaba hablando de la cruz. Si es posible, ¿qué? Si es posible la salvación del hombre sin que yo muera. Y tú sabes lo que sucedió, ¿verdad? Dios no lo libró de esa hora. Porque librarlo de esa hora habría sido no librarnos a nosotros. Entonces, Pablo está diciendo aquí esto: si la ley pudiera salvarnos, Dios no habría enviado a Jesucristo. Entonces la ley no es contraria a las promesas de Dios. La ley es insuficiente para salvarnos. Se necesitaba un Salvador. Verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe,
estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces Pablo está diciendo, la ley es como un boxeador que nos llevó hasta la esquina y así nos arrinconó y no nos dejaba salir. ¿Qué es lo que está esperando el boxeador que está en la esquina y lo están, pero así atiborrando, ¿no? Que suene la campana, por favor, ¿no? Entonces la ley tiene ese propósito. La ley tiene ese propósito de arrinconarnos, descontarnos moralmente, para que tú y yo pongamos nuestra esperanza, pero no en una campana, sino en una persona. Y esa persona es Jesucristo, ¿verdad? Pablo está hablando de ellos como el pueblo de Israel. La ley los preparaba para eso, para que llegaran a ese lugar de desesperación diciendo, necesito que alguien me salve. Verso 24, y aquí se pone muy interesante. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Qué interesante. La ley no solo me acorrala, la ley me lleva. Qué brutal está esto. La ley me lleva a Cristo como un ayo. ¿Alguien sabe qué es un ayo? Dices, pues estamos en el año 2025, ¿no? Un ayo es un instructor. La palabra en su idioma original es pedagogo. Lo interesante acerca de los pedagogos de la antigua Grecia, que es justo a los que se refiere Pablo aquí, es que ellos eran esclavos. El 100% de los pedagogos eran esclavos que tenían la tarea de supervisar la instrucción de los hijos de su amo. Sus tareas involucraban tanto llevarlos al centro de educación como enseñarles principios morales y conducta hasta que fueran mayores de edad. Entonces, Pablo está diciendo esto, la ley no es el siervo despiadado a quien debemos servir. La ley es el siervo de Dios, es el esclavo de Dios que nos fue dado para guardarnos, ¿verdad? Y llegado Jesucristo, llevarnos a Él, dirigirnos hacia Él. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, fíjate qué increíble. La ley no es nuestro enemigo, chicos. Semillosos, la ley no es nuestro enemigo. La ley no es mala. Es mala cuando la intentamos vivir como un medio para salvarnos, pero es buena cuando permitimos que cumpla su trabajo, mostrarnos la justicia perfecta de Jesús y mostrarnos las áreas en las que necesitamos ir a Él y depender de Él. Por supuesto, todo comienza cuando por primera vez admites, reconoces que eres un pecador. Hay dos maneras de reconocerlo. ¿Me balconeo un poquito? Todavía hay tiempo. Yo siempre reconocí que soy un pecador, toda mi vida. Pero era con la actitud así de, pues yo soy pecador, pues qué, pues todos somos. Era una actitud de cinismo. Pero cuando Dios se complació en revelarme mi condición, lo admití con una actitud muy distinta, ¿verdad? Con necesidad, con quebranto, con el deseo incluso de no ser pecador. Entonces todo comienza ahí. Cuando tú y yo nos exponemos ante otras personas, híjole, pues siempre va a haber gente a la que miramos hacia abajo moralmente, ¿no? ¿Sí o no? O sea, por lo menos yo no soy como esos de Amás, ¿no? Pero cuando me contemplo ante la perfección de la ley me dice, no importa, no das el ancho y necesitas un Salvador. Y yo solo quiero decirte esto. Si tú estás aquí por primera vez, y te preguntas, ¿por qué los cristianos siempre andan diciendo, es que eres pecador, eres pecador, eres pecador? Déjame decirte esto, no es porque queremos que te sientas mal, nosotros también somos pecadores. Pero la Biblia me enseña que la razón por la que Dios me muestra mi pecado es para mostrarme al Salvador y darme vida y darme perdón y darme un destino eterno a su lado. Entonces, ese es el único propósito. Es el único propósito. Llevarte a Jesucristo, ¿verdad? No puedes decir que admiras a Jesús si no aceptas el testimonio que Él ha dado acerca de tu necesidad de nacer de nuevo. Jesús no fue un buen maestro, ¿sabes? Porque Jesús dijo que Él es Dios. Jesús dijo de sí mismo, a mí nadie me convence de pecado.
O sea, ¿de qué pecado me pueden acusar? Y si ustedes siendo malos, fíjate Jesús, bro, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a aquellos que confían en mí? Entonces, solo quería recalcar esto, ¿verdad? La ley sirve para esto, para llevarnos a Jesús. Bien, tercera reflexión y conclusión de los 10 mandamientos. Acompáñame a Éxodo, capítulo 20. Vamos a terminar de leer ahí. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? Eso. Éxodo 20. A ver, levanten su tacita de café, los que tienen su cafecito. Cheers. Bro, el tuyo es el de la preparación especial, receta secreta de Iván. Es no. Ya. Es que Iván se avienta un café. Sí, hay que probarlo, bro. Ahora para el picnic semilloso. Bueno, tercera reflexión. Éxodo 20, versos 22 al 26 dice así: Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo. ¿Desde dónde? Desde el cielo con vosotros. Quiero que imagines eso por un momento. Por favor, suelta tu imaginación. Libera tu imaginación. Y úsala para dimensionar algo que sí sucedió. No, eso no es ficción. Dios habló desde el cielo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Ya no queremos oír, ¿no? Entonces ahora Dios le dice a Moisés: dile esto al pueblo: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Más adelante, en la ley, Dios recalca el hecho de que el pueblo no vio ninguna figura, no vio nada. Dios se veló detrás de esta nube de gloria. Vieron fuego consumidor, no vieron otra cosa. No vieron ninguna imagen, no vieron tamaño, no vieron nada. Escucharon la voz, ¿verdad? Y Dios está diciendo: hey, la idea que yo quiero que tú tengas de mí no es una idea que se puede ver en imágenes, ¿verdad? La imagen que yo quiero que tú tengas de mí, no quiero que la formes con la vista. Quiero que la formes a través de mi palabra. Estas 10 palabras van a pintar la imagen correcta del Dios al que adoras. ¿Se entendió, chicos? Esas 10 palabras van a dibujar la figura de tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Entonces, verso 24 dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Eso significa que en su travesía hacia la tierra prometida, Dios iba a escoger el lugar donde iba a estar el tabernáculo, un símbolo de su presencia y un tipo de Jesucristo también. Pero esa es otra historia. Acompáñanos a la serie de los 10 días. Un símbolo de Jesucristo. Pero Dios está diciendo: hey, vas a hacer altar de tierra, ¿no? Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. ¿Qué significa esto? Que si hacían un altar de piedra, en el momento en que ellos usaban herramientas humanas para darle forma, lo echaban a perder. Piensa en eso por un momento. Piensa en eso por un momento. La adoración correcta a Dios no da lugar a nuestras obras, a nuestra fuerza, a nuestras ideas, a nuestro concepto, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí. No viste ninguna imagen. La imagen que quiero que tengas de mí son esas 10 palabras que apuntan a mi corazón, a mi naturaleza perfecta, a mi carácter justo. Cuando hagas altar, no quiero que tu mano eche a perder. Pero esta piedra está así, esta piedra está bien. Yo la hice, ¿verdad? Y se ha dicho muy bien, la única obra, escucha esto, la única obra humana que veremos en el cielo, pregúntate esto: ¿cuál será la única obra humana que veamos en el cielo? La única obra humana que veremos en el cielo son heridas en las manos de nuestro Salvador.
Esa es la única obra que nosotros aportamos a nuestra salvación. Clavamos a Jesús en un madero. Veremos un costado abierto, obra de los hombres. Veremos manos atravesadas, obra de los hombres. Veremos pies horadados. Veremos una frente marcada por espinos, obra de los hombres. Fuera de eso, tú y yo no tenemos nada que contribuir a la salvación. Nada. Absolutamente nada. Y Dios deja estos parámetros aquí. Aplicados así para Israel, pero para nosotros aplicados en este sentido más amplio. Verso 26 dice: no subirás, subráyalo en tu Biblia, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Bueno, ¿qué aprendemos en estos últimos versículos? Dios no quería que su pueblo tuviera una imagen gráfica de él, ¿verdad? Y Dios les habla desde el cielo para que el pueblo tenga una idea de quién es Dios. Esto apunta a Jesucristo de un modo increíble, porque estas son las 10 palabras de Dios, pero Jesús se presenta como el verbo de Dios, como la palabra definitiva de Dios. Dice, acompáñame ahí a Juan capítulo 1, dice el Evangelio de Juan. Me encantan esas sutilezas en el texto, ¿no? Dios dice, hey, no viste nada, ¿verdad? Solo escuchaste. Y no subas al altar. Les hablé desde el cielo. Pero ahora en Juan capítulo 1 vemos que este Dios que habló desde el cielo descendió, bajó del altar para darnos ya no 10 palabras, sino la palabra, la verdad definitiva acerca de Dios. Dice desde el verso... Te iba a decir desde el verso 1, pero no. Desde el verso 14 dice, y aquel verbo, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar es tabernáculo. Puso su tabernáculo entre nosotros. Una referencia al tabernáculo. Acompáñanos a los 10 días que cambiaron la historia. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero ya no una gloria velada detrás del fuego, ¿verdad? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de, ¿qué cosa? Gracia y verdad. ¿Te acuerdas de nuestro punto número 1? Gracia primero, instrucción después. Gracia primero, obediencia después. Gracia primero, preceptos después. Aquí está Jesús lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Alguien aquí ha ido a Acapulco alguna vez? Acapulco, levanten su manito, pero así con orgullo. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero. Acapulco. Hay una playa en Acapulco que se llama El Revolcadero. ¿Cuántos la conocen? Levanten su mano. Y así sonrojados porque, ¿verdad? El Revolcadero. Es una playa con muy poca profundidad, pero un oleaje brutal. Entonces tú vas a disfrutar y te revuelca una ola y luego te revuelca la otra y luego... Y así, bro, te pasas, sales súper exfoliado de ahí, bro. Siempre que leo este versículo pienso en el revolcadero, ¿no? Apenas te estás recuperando del hecho de que Dios, sin que tú lo buscaras, porque no hay uno solo que busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Cuando apenas te estás recuperando del hecho de que Él te buscó a ti, bro. En cierto sentido te rogó, bro. Te persiguió y te alcanzó con su amor. ¡Pum! Revolcada de gracia. Y apenas lo estás descubriendo, ¿no? Y otro revolcón. Y luego otro revolcón. Y luego otro revolcón. Gracia sobre gracia. Es lo que vemos en Jesús. Pero escucha esto. Esa gracia no está desconectada de la verdad, de las palabras de Dios. ¿Verdad? Y es lo que sigue diciendo. Mira cómo justo Juan hace esta conexión con la ley de Moisés. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero, mira qué contraste.
La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Es lo que decía Éxodo capítulo 20. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Jesús es no aquel que subió por la revelación, sino aquel que descendió del cielo, mayor que Moisés. Aquel que no nos entregó la ley, sino nos entregó la gracia y la verdad. Él es la última palabra de Dios para el hombre. Dios no tiene nada más que decirle al hombre. Cualquier cosa que tú quisieras saber de Dios, Dios ya la dijo en Cristo Jesús, porque Él es la palabra definitiva. Por eso en el Sermón del Monte, Jesús se presentó como aquel mayor que Moisés, aquel de quien Moisés escribió, y Jesús se atrevió a corregir todas las interpretaciones previas a la ley, mostrando su verdadero significado, un significado que apunta a su perfección. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, ya estamos por terminar. Mateo capítulo 5. Versos... podríamos leerlo todo. Mira lo que dice el verso 17. Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces fíjate, Él no solo es el dador, el verdadero dador de la ley, sino es aquel que la cumple, ¿verdad? He venido para cumplirla. Dice el verso 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Verso 22, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano. Y Jesús empieza a explicar lo que ya estudiamos dolorosa y gloriosamente por 10 semanas. Hasta que en el verso 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pregunta, ¿Jesús tenía autoridad moral para demandar esto de nosotros? Déjame leerte desde el verso 38. Y piensa en esta pregunta. ¿Jesús tenía autoridad moral para demandar esto de nosotros? Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y decimos, en nuestra carnalidad decimos, amén, ¿no? Pero mira lo que dice el verso 39. Pero yo os digo, o sea, este es el cumplimiento de este mandato. No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pregunta, ¿él tiene autoridad moral para decir, vive así? Estamos viendo una descripción de Él. Chicos, ojo. Jesús está explicando cómo se cumple realmente la ley y el resultado es una imagen clarísima de su persona. Verso 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Jesús tenía autoridad moral para demandar esto de nosotros? Así concluyó su vida de Jesús. Jesús murió haciendo esto. Ahora yo sé, lo lees y dices, sí es cierto, Él amó a sus enemigos que lo crucificaron. Estaba orando por quienes se burlaban de Él, desnudo, avergonzado, golpeado, ultrajado. Y Jesús está orando por ellos.
Pero la Biblia dice esto, que tú y yo éramos enemigos de Dios. Y Él nos amó siendo sus enemigos. Él nos amó siendo nosotros sus adversarios. Y nos bendijo. Y nos perdonó. Y fue paciente con nosotros. Entonces, hagan todo esto, dice Jesús, y mira el verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, pues ¿qué recompensa tendréis? Hasta las arañas cuidan de sus hijos, bro. Y los alacranes también. ¿No? Bueno, eso no lo dice Jesús, eso lo dije yo. Porque algunos así de ahí. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los que no conocen a Dios? Mira cómo termina esta porción. Sean pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Entonces, ¿la ley sigue siendo un estándar para nosotros? ¿Qué onda? Sí, claro que sí. Claro que sí. Déjame aclararte algo. Perfecto aquí no significa que nunca peca. Respira. No significa que nunca peca. ¿Seguimos fallando? Sí. ¿Te acuerdas del ejemplo que puse con mi hija? Fallamos, pero eso no cambia el hecho de que somos sus hijos. Y por tanto, le debemos a Él el honor. Y hay en Él suficiente gracia para perdonarnos, transformarnos y que tú y yo podamos vivir este estilo de vida. Perfecto en términos bíblicos significa maduro. Como un árbol cuando crece y llega a la perfección, significa que comienza a dar fruto ya, ¿verdad? ¿Se le caen las hojas todavía? Pues sí, pero ya da fruto. Es lo mismo contigo y conmigo. ¿Se nos caen las hojas todavía? Pues un poco. ¿Qué hay que hacer? Salmos 1, ¿verdad? En su ley medita, en sus 10 palabras medita de día y noche y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, Cristo es la palabra definitiva de Dios para nosotros. Es el estilo de vida al que estamos llamados a vivir. Ponte de pie, vamos a terminar leyendo Jeremías, capítulo 31, versos 31 al 34. Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34. Te quiero dar esperanza. Quiero que salgas de aquí con esperanza. Y quiero que veamos a Jesús. Mira esto. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Recuerdas la noche en la que Jesús fue entregado como el cordero de la Pascua? Él tomó el pan, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y luego dio gracias y bendijo la copa y dijo: tomad, bebed, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ese es el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Y dice el verso 32, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ¿qué? ¿Había un problema en ese pacto? ¿Acaso esas palabras, esas normas, esas leyes eran deficientes, eran malas? ¿Dios se equivocó? ¿De qué lado estuvo el error? No del lado suyo, no del lado divino, sino del lado humano. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Quiero que piensen esto.
algo impresionante. ¿Quién fue el autor del primer pacto? ¿Quién lo propuso? Dios. Israel no pidió nada, Israel no buscó nada. Fue Dios quien los buscó y Dios les propuso matrimonio, bro. Es lo que está diciendo aquí. Fui como un marido para ustedes. Los liberté, les prometí una tierra. Fui como un marido para ustedes, pero ustedes invalidaron mi pacto. ¿Quién fue el autor del segundo pacto, del nuevo pacto? El mismo Dios, bro. ¿Te das idea de cuán comprometido está Dios contigo? Tú y yo, nuestro compromiso, híjole, es desafortunado, pero si somos honestos, no podemos gloriarnos de nuestro compromiso con Dios. ¿Estás de acuerdo? Si te glorías de tu compromiso con Dios, no entendiste nada, bro. Así, bro. Perdóname que te lo diga así, bro, pero es así. Es así. Si nos estamos gloriando de nuestro compromiso no es nada, bro. Lo asombroso, lo glorioso es que Dios se comprometió a este nivel. Hizo promesas que cumplió. Y que lo dejaron al final colgado en una cruz, agonizante y muriendo. Entregó hasta su última gota de sangre. Así te ama el Señor. Así de grande es su compromiso por ti. Entonces cuando tú fallas, porque fallas y yo fallo también, ¿cuál es la solución de Dios? Recordarnos el nuevo pacto. Ya lo pagó todo, bro. Para que puedas ser limpiado si fallaste, levantado por su gracia y capacitado para seguir viviendo una vida como Él quiere que tú vivas. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Mira, este es el regalo de bodas del esposo, bro. Este es el regalo de bodas, bro. Daré mi ley, ¿en dónde? En su mente y la escribiré. Oh, Dios mío. Resultado, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hay algo muy interesante con esta palabra, todos me conocerán. Lo que Dios está diciendo es, en este nuevo pacto no va a ser como en el primero, que todos dijeron, ¿sabes qué? Moisés, conócelo tú y nos lo platicas. En este nuevo pacto todos me conocerán. Les dije que los iba a dejar parados la última parte de la reunión. ¿Para qué se duermen? ¿Ya ven? Hay muchas palabras para conocer en el griego y en el hebreo bíblico. Muchas. Nosotros nada más tenemos una, ¿no? Pero en el griego hay una palabra muy específica que es la que se ocupa aquí, es el equivalente en griego, en hebreo. Es la misma palabra que se usa en Génesis cuando se dice de Adán, que Adán conoció a su mujer. Y no significa que se la presentaron. Mira, Adán, pues esa es la mujer, preséntense. Hola, ¿cómo te llamas? Eva, ¿y tú? Yo me llamo Adán. Ah, qué gusto. No se trata de eso. Porque el texto nos dice que como resultado de conocerla, tuvieron un sirenito. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es el conocer de dos amantes que tras jurarse fidelidad en el altar, consuman esa unión con el vínculo más profundo e íntimo que dos personas pueden tener. Todo lo que yo soy, dice el Señor, este nuevo pacto hará que mi persona, mi carácter, mi corazón esté en el tuyo. Ese es el nuevo corazón que Dios nos da. Nos da su corazón. Un corazón que luce como los 10 mandamientos. Si tú has nacido de nuevo, ese corazón late dentro de ti y bombea la capacidad de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y de amar a tu prójimo como a ti mismo, cumpliendo así
déjame corregirlo. No es que ahora cumples, es que tú eres el cumplimiento de la ley, porque Cristo está en ti. Entonces, por eso los autores bíblicos expresan de la ley: oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, ¿verdad? Porque esa es nuestra manera de vivir. Ese es el corazón de nuestro Dios y está en nosotros. Si tú no eres cristiano, solo quiero decirte esto: de esto se trata el cristianismo, no de lo que nosotros hacemos. Todo lo que nosotros hacemos es escoger de qué manera pecar y ser miserables. Pero el cristianismo se trata de lo que Dios puede hacer en ti. Por pura gracia, bro. Todo lo que necesitas hacer es reconocer: yo no puedo y te necesito, Señor. ¿Verdad? Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Gracias por esa conclusión en la que nos permites dar un paso atrás y ver la belleza de tu ley, Señor. Nunca fue tu intención que nosotros sirviéramos a la ley, Señor, sino que te sirviéramos a ti. Gracias por estas preciosas palabras, Señor, que no solo nos dibujan tu carácter, tu imagen, tu persona, pero también nos muestran las muchas formas en las que nosotros te necesitamos, Señor. Queremos, como tú lo dijiste, Jesús, queremos ser perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto. Queremos dar frutos, Señor. Queremos ser maduros y amar como tú amas, Señor. Y de esa manera brillar y resplandecer con tu luz, de modo que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Señor, gracias por ser ese Dios amante, fiel, que no cambia. Gracias por amarnos como lo has hecho, Señor. Si nosotros te amamos es porque tú nos has amado primero. Permítenos, Señor, vivir conociendo tu amor y respondiendo a Él. Amén.